Bueno, estamos un poco conmovidos, me parece, ¿no? Con el documental. Antes de comenzar, algo que me quedó en el tintero al comienzo, agradecerle a la profesora aquí, Lena Sankay, que fue nuestro contacto justamente con Ann y trajo la idea de que pudiéramos invitarla, que pudiéramos ver este maravilloso documental. Así que muchísimas gracias y como parte de la actividad de su materia de fotografía también. Eh, bueno, tantas cosas te querríamos preguntar. Vamos a empezar aquí nosotras, pero después obviamente la idea es que podamos sumar preguntas de los estudiantes, de los profesores. Eh, en particular me conmovió mucho tantos paralelismos y sentir un poco esto que vos decías en parte en el documental, venir a Argentina y sentirte como un lugar conocido, ¿no? Y esta particularidad de que Bauhaus es tan conocido aquí y esa historia la hemos estudiado tantas veces y de hecho, bueno, en nuestra carrera de diseño y comunicación visual es una historia muy, muy estudiada. Y entonces me conmueve mucho ese paralelismo entre las escuelas aquí, Bauhaus, que la que tenemos como modelo, y a la vez el paralelismo, bueno, de tu historia con la historia de estos dos artistas, fotógrafos, ¿no? que se conocen allí, que viajan a la Argentina. Entonces, bueno, mi primera pregunta en realidad es por conocer esa primera versión tuya de tu ciudad natal y cómo viste en tu cotidianidad esa escuela que, como muy bien decís, no es mítica para vos porque la viste en tu vida cotidiana, pero sí para nosotros y para creo que el resto del mundo, digamos, quedó como un hito en la historia del diseño y tiene ese halo mítico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cómo viviste vos el conocimiento de esta escuela y aprenderle de la historia, ¿no? De esa escuela desde ese mismo lugar? ¿Cómo fue ese primer conocimiento que tuviste de la escuela? Bueno, primero muchas gracias por invitarme acá y recibirme en esta linda sala, hay que decir. Bueno, la verdad, hay que decir que la Bauhaus muy probable estaba mucho más conocida afuera de Dessau que en la misma ciudad. O sea, y eso tiene que ver con la historia de Alemania socialista y la historia de la Bauhaus y tiene que ver con la recepción de la historia después de después de la Segunda Guerra Mundial y la separación de Alemania y cómo los maestros de la Bauhaus, de la escuela Bauhaus, Gropius, Moholy-Nagy, se fueron a Estados Unidos, al enemigo. El Estado socialista decidió, bueno, esa historia no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros, o sea, empezó una ignorancia de la historia de la Bauhaus y inclusive una iniciativa después de la Segunda Guerra Mundial, en los primeros años de la República Socialista, una iniciativa a través de los estudiantes de la Bauhaus, iniciar una nueva escuela, o sea, refaccionar el edificio que estaba destruido en la guerra. O sea, no totalmente, pero la fachada no existía más, la fachada de los vidrios, por ejemplo. Esa iniciativa, o sea, no podían cumplir, no podían llegar a ninguna meta en el sentido de reactivar la idea de la Bauhaus, reactivar la escuela de la Bauhaus. O sea, sufrió en realidad un estado de sombra, o sea, de olvido totalmente. O sea, no tanto muy probable en el campo de los artistas, de los diseñadores, de arquitectos, pero en el estadio, o sea, en el sentido oficial, ¿sí? Y eso, o sea, el edificio, la verdad, sí, se usaba como un edificio para una escuela de oficio muchos años y recién en los 70s el Estado tenía un programa muy grande de construir departamentos nuevos para el pueblo. Y con este programa oficial se acordaron, mira,
la Bauhaus hizo algo parecido, tenía una idea muy, muy parecida, o sea, construía muchos departamentos cómodos para la gente, sí, trabajadores. Y entonces dijeron, bueno, quizás se puede usar esa idea ahora. Y ahí realmente empezó la refacción del edificio en 1976 y empezaron también poner un museo, empezaron con la colección de la obra de artistas de la Bauhaus y realmente instalar otra vez esa historia en la vida cotidiana. Sin embargo, o sea, y esto ahí contesto más a tu pregunta, para la gente de la ciudad eso fue siempre como algo extraño, un edificio extraño, algo, no sé qué es. Había una parte de museo, después se usaba todavía como una sede del teatro oficial. Yo tenía training de judo adentro, o sea, fue una cosa muy, 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 sí, o sea, muy amplia en el uso y muy diferente. Y yo, la verdad, con la historia, el primer contacto tenía a través del Club Juvenil, que se instaló inclusive en los 80s, a partir de 87, 88, como un club juvenil un poco, sí, como opuesto a la política, como sí, un rincón para pensar diferente, para ideológicamente inclusive. O sea, fue sí, un lugar para nosotros para pensar de otra manera, como un refugio, sí. Y ahí realmente empezamos de trabajar sobre la historia, o sea, ver los otros edificios en la ciudad que sufrieron un estado, sí, terrible todavía, las casas de los maestros y otros edificios que estaban también, o sea, olvidaron, o sea, no tenían así el mantenimiento, o sea, fue terrible en este momento todavía, también a través de los costos de refacción. Pero ahí sí empecé con, sí, con un interés muy grande para la historia y eso tenía que ver también con la gente que trabajaba en este momento en la Bauhaus, el director, muchos científicos, muchos arquitectos que querían abrirlo también al mundo. O sea, hicieron coloquios internacionales ahí y fue realmente un momento muy, muy, muy importante para mí. Y Eso previo a la caída del muro. exactamente, estamos hablando de 87, 88, 89, sí. Qué bueno. Bueno, no sé si con respecto a otra gran pregunta, que yo acá también la voy a sumar a Lena, que tuvo su experiencia, con respecto a cómo se vivió esa caída del muro y ese antes y ese después, ¿no? Tan fuerte. ¿Vos qué edad tenías y cómo viviste ese momento? La caída del muro. Bueno, yo tenía 17 años, 18 casi, y yo digo, como adolescente, como niña, nosotros no sufrimos. O sea, nosotros sabíamos dónde está o sea, esta línea que no se puede pasar, o sea, ideológicamente, o sea, o decía cosas sobre la política que era peligroso. Yo, por ejemplo, crecí en una familia de teatro siempre muy, muy opuesto, o sea, siempre muy en contra de la política también, pero claro, o sea, había dos posibilidades, o quedas en el Estado y te amas un poco con las cosas en el sentido, o sea, te arreglas un poco con ciertas políticas sin de negociar, o sea, negociar con, decía, sin de ¿cómo se dice? Oportunismos. Sí, oportunismo, sí, siempre, o sea, un poco así y o te vas, o sea, había la posibilidad de salir del país a través sí, de un acto oficial que en realidad era una cosa medio
sí, no digo cruel, pero vos podías decir, bueno, yo quiero salir del país y pusiste un documento y entonces a veces te duraba 2, 3 años hasta que dijeron, bueno, puedes salir del país. En estos 2, 3 años mayormente la gente perdió su trabajo, sufrió como gente cuidando un parking o un parque o un cementerio, gente académicos, artistas, actores, ¿sabes? O sea, había un montón de represión en estos 3 años, hasta que un día recibieron la nota, bueno, mañana, o sea, ahora tenés 48 horas para salir del país. O sea, en 2 días organizando todo una mudanza que en realidad era imposible. Pero eso fue, claro, o sea, muchos amigos de mis padres, muchos del teatro, sobre todo porque el teatro también era un refugio, un poco para gente que pensó diferente. Muchos de ellos se fueron. Mis padres siempre dijeron, bueno, nosotros vamos a ser muy probable los últimos que apagan la luz. Sí, porque, o sea, porque también era una decisión, porque no es que esa gente en el occidente dijeron, bueno, ay, estamos en el paraíso. Fue para mucha gente sufrió otra cosa en el occidente al final. No es que los artistas de Alemania Oriental consiguieron de repente trabajo ahí, sino mucha gente muy reconocidos. Claro, en el occidente no tenían esa atención o este reconocimiento como en el oriente. Entonces fue una cosa muy, sí, muy difícil, o sea, esa decisión, quedarse o irse. Y con respecto, bueno, a tu, cómo llegaste, ahí contás un poco cómo llegaste a conocer a Greta Stern y su trabajo y empezaste ese camino, bueno, en realidad buscando a un argentino o argentina que hubiera estudiado ahí, lo encontraste a Horacio Claro. Coppola, encontraste la historia, ¿no es cierto? Sí, pero claro, hay una historia anterior, quizás. Claro, como yo dije, yo en realidad no sufrí tanto todo ese periodo de la infancia, de la adolescencia en Alemania Oriental. Y cuando cayó el muro, eso para mí fue un momento de muchas posibilidades de repente. Yo estaba al borde de entrar a estudiar, a buscar un trabajo y de repente tenía el mundo adelante mío y todas las posibilidades. Claro, y entonces sí, o sea, fui, por ejemplo, o sea, yo empecé muy temprano en la producción y en hacer cine. Y en una de esas posibilidades también fui a un equipo de estudiantes alemanes a filmar a Argentina. Eso fue fin de los 90. Y ahí conocí un muchacho que ayudó Se repitió la historia. Sí, pero antes, eso fue antes, claro. O sea, claro, primero, o sea, conocí a mi actual marido y bueno, y nos conocimos y quedamos juntos. Nosotros estamos viviendo, o sea, vivimos en Berlín. Claro, y a través de él conocí a Argentina mucho más. Y cuando salió la idea mía de hacer una película sobre la Bauhaus, que hay que decir, fue primero una película o un proyecto de ficción en 2005. O sea, todas estas entrevistas que se ve acá en realidad no eran pensadas para un documental. Eran entrevistas de material de investigación. Sí, yo fui solo y pensé, bueno, en lugar de grabarlo con, no sé, un aparato audio, yo llevé mi cámara, la puse siempre y para tener todo que dicen después para, o sea, como material de investigación para armar una historia de ficción. Bueno, ese proyecto en este momento no había el interés en Alemania, no era tan amplio como es. O sea, hoy hay, a través de los 100 años
en 2019, de 100 años del aniversario, sí, de la Bauhaus. Hoy hay mucho más interés, hay mucho más conocimiento, pero en este momento fue como una historia, bueno, sí está, pero no sé, mucha gente no conocía mucho sobre o sea, fue más un círculo más de arquitectos, diseñadores ahí. Entonces, este proyecto nunca se realizó, pero sí, yo tenía este material y Eso en el 2005 fue. esto fue en el 2005, claro. Bueno, pero quiero decir, a través de la historia propia mía, me pregunté cómo yo sabía que en el momento de la escuela de la Bauhaus, estamos hablando de los 20, o sea, empezó en 1919 y hasta 1933. En este momento, en una ciudad como Dessau, que tenía, me parece, 70.000 habitantes, o sea, es chiquitita, estaban estudiantes de todo el mundo, de Japón, de Estados Unidos, o sea, Europa, de muchos países de Europa. Y claro, yo me pregunté, muy probable también había alguien de Argentina, y me fijé en el registro que está en los archivos, donde se puede leer los nombres y siempre atrás el país, sí, el registro de los estudiantes. Y ahí apareció una persona, o sea, un estudiante, y eso fue Horacio Coppola. Y así encontré Horacio Coppola y pensé, bueno, voy a investigar un poco, y encontré, o sea, a través de Horacio Coppola, encontré a Grete Stern. O sea, antes yo no tenía mucha idea de ella. Y bueno, y así empezó la historia. No, excelente. Bueno, sabes que justamente todo lo que aparece en tu documental, hay mucha documentación que no, o información que no tenemos tan a mano, porque aquí falta todavía mucha investigación sobre los pasos justamente de tanto de Coppola como de Greta Stern. Y también, bueno, un tema que vos tocas mucho, que son las mujeres, ¿no? Las mujeres diseñadoras, las mujeres artistas, que no están tampoco suficientemente documentadas, y ahí, bueno, ahí lo comentan bueno, algunos de los entrevistados. Así que es importante esta investigación que hiciste. Y te quería preguntar, bueno, también lo que aparece en la última parte de la contraparte, digamos, en Nueva York, y de la exposición en Nueva York, que aparentemente también estas dos curadoras también descubrieron a la figura de Grete Stern. Tampoco estaba muy documentada, ¿no es cierto? ¿Cómo fue cómo llegaron ellas y cómo llegaste vos al contacto de... Yo, para no hablar solo yo, porque este es un campo que sabe mucho Lena, porque ella trabajó mucho sobre las mujeres de la Bauhaus también. Y Sí, pero bueno, te está preguntando específicamente sobre las mujeres de Nueva York, y de eso no tengo idea. Vos estuviste ahí, a mí me interesa mucho su pregunta. O sea, por un lado, debo decir que a raíz de los 100 años de la Bauhaus, ya se venían, y a raíz en realidad del feminismo, de la fuerza que tomó la última década sobre todo, hay muchas más investigaciones al respecto de todas las mujeres que pasaron por la Bauhaus, no solamente sobre Grete, sino bueno, las que se dedicaron a textiles, etcétera, ¿no? Pero veníamos charlando hoy con Anne, que ella decía que hay mucha más recepción ahora al tema que cuando ella realizó el documental. Y yo decía, son 20 años, es un montón de tiempo. Y al mismo tiempo pienso, bueno, estuvo la exposición en el MoMA, eso ya de hecho abre, ¿no? O sea, coloca a los autores en otro lugar, los 100 años de la Bauhaus, el feminismo. Pero a mí lo que siempre me parece increíble es cómo de este documental es cómo en 20 años el volver a ver este material, uno toma conciencia de lo importante que es realmente la investigación histórica, ¿no? Y sobre todo en su momento, vos de toda esta gente, la mayoría ya no vive, ¿no? Sara falleció, Viula, bueno, todos ellos. Y básicamente lo que me parece interesante también de Grete es que
como figura siempre fue muy reservada. Me gustó mucho la parte donde se comenta que ella no le gustaba hablar de sus fotos ni tampoco le gustaba escribir, pero como mantuvo esa cuestión tan pulcra, técnica, ocupada precisamente en la toma y en el objeto y no tanto en la parte más teórica, ¿no? Pero me gustaría saber también lo de las mujeres de Nueva York, cómo llegaste a ellas, porque descubren esas dos fotos y así investigando es que descubren que existió ese argentino, ¿no? Y así creo que siempre las historias son así, aparecen de las casualidades y de que alguien tenga la sensibilidad para decir, ok, acá hay algo para investigar, ¿no? Claro, ellas en principio empezaron como yo, también por el interés. Encontraron esa foto en la colección y sabían, es un argentino, no sabíamos. Y sí, inclusive me contaron cómo estuvieron en Buenos Aires abriendo, o sea, en este momento, en 2015, o sea, ellos empezaron, me parece, en 2010, preparando la exposición y la idea y investigando todo. Y entonces se fueron a Argentina, a Buenos Aires, y el archivo de Horacio Coppola y de Grete Stern estaba en el viejo departamento de Grete Stern en calle Uruguay. Y me contaron cómo entraron, el departamento estaba vacío ya, pero estaban estas cajas ahí y abrieron estas cajas y fue como una, claro, esa cosa de joya, ¿no? De Schatz, ¿sabes? Tesoro, eso, de tesoro, ¿sí? Fue una cosa impresionante para ellas, ¿sí? Y la verdad, o sea, hicieron un buen trabajo a través, inclusive yo encontré a través de ellas también todavía una estudiante de fotografía, historia también, que hizo su doctorado sobre Horacio Coppola y Grete Stern. Estuvo acá también medio año, me parece, investigando en Buenos Aires y escribió su doctorado, 200 y pico de páginas sobre Grete Stern y Horacio Coppola. Pero de todas maneras, o sea, yo cuando estuve con la beca del DAAD y presenté a Grete Stern y mostré todos los collages en la cátedra de Tina Vara, que se invitó a toda la gente que estaba en la Universidad de Diseño, no la conocían, digamos, estaban felices porque, bueno, es una alemana emigrada, autopercibida argentina, pero sí estaban felices porque no, digamos, era un capítulo que ellos no les llegaba la información, digamos. Así que también eso es importante. ¿Dónde? En Leipzig, en la Leipzig. HGB. Claro, sí. ¿Cómo la conocían? Sí. No, todo eso se movió mucho a través de los 100 años. Era Claro. una explosión, hay que decir. Cuando yo presenté mi proyecto de la ficción, esto fue en 2005, ¿qué querés contar? Bueno, no sé si hay interés. ¿Y qué es? Bueno, la Bauhaus es una cosa vieja. Y nadie estaba medio, o sea, tenía esa cosa que yo siento constantemente acá también, o sea, ese interés y esa cosa, wow. Eso realmente pasó, o sea, empezó en 2018, 2019. Claro. O sea, hicieron series sobre la Bauhaus. Sí, una exposición itinerante. Sí, series de televisión de repente, dos series de televisión salieron y libros, novelas, o sea, fue increíble. Películas hay varias, sí. No, y pensaba también en que, bueno, que también la situación de ellos dos es para nosotros también conocida, porque también hubo una figura como Victoria Ocampo, ¿no? Y todo ese contexto de intelectuales, pero bueno, muchas veces uno se imagina un montón de historias de otras personas que a lo mejor se han perdido, porque bueno, no hay ese contexto de información validada, ¿no? Claro. Porque realmente el hecho de haber tenido la casa esa en Ramos Mejía y haber estado la creme de la creme también hace que haya fotos, documentación,
testigos. Claro, son también estas cosas. O sea, mañana, por ejemplo, se abre una exposición de una artista, Naomi Gerstein se llama, es una escultora. Hay una escultora ya murió o sea, el afiche de esa mujer es una foto que sale también acá, es de Grete Stern, que ella sacó en el atelier de esa escultora y lo usaron como afiche para presentar la exposición en el Fondo Nacional de las Artes. Acá, mañana. Sí, mañana. Bueno. Bueno, no, un poco siguiendo lo que dice Elena, sí, lo curioso es ver la obra en todo su desarrollo, porque está la obra fotográfica, está esta obra de fotomontaje de collage que es tan interesante, y aún así cuando nosotros lo estudiamos aquí, digamos, la historia local del diseño, aparece en este elenco, en esos encuentros, justamente en la casa de Ramos Mejía y en esas tertulias, digamos, de los vanguardistas, sobre todo, bueno, cuando enfocamos el movimiento de arte concreto, ¿no? Local, donde está Tomás Maldonado, donde está Lito, donde va a estar, bueno, el grupo Madí con Giula Kosice, que es alguien que vos entrevistaste, y bueno, se ve todo ese panorama, y bueno, ahí están Horacio Coppola y Grete Stern como parte de ese grupo, pero no se hace mucho foco en la obra de ellos y menos en la de Grete. O sea que por eso me pareció muy interesante, y esto que decíamos de rescatar, tenemos mucho todavía de la historia, tanto local, bueno, también internacional, pero en el caso local falta mucho todavía de esa historia por recuperar y poner en valor, ¿no? Y justamente una pregunta que te quería hacer, vos comentaste algo de estas curadoras del MoMA que vinieron y consultaron el archivo. Yo veía cuando al final de la película vos hablás de, bueno, mencionás y agradeces los archivos donde estuviste investigando. ¿Qué archivos consultaste acá para tu trabajo y qué encontraste? ¿Qué nos podés contar de esos archivos? Bueno, el archivo principal de Grete Stern y Horacio Coppola está en mano de una galería, o sea, la Galería Jorge Mara Larouche, que está en el pleno centro de Buenos Aires. Ellos tienen el archivo con todas las fotos de los dos. Pero todas las fotos, o sea, el archivo de las fotos del Chaco, de Grete Stern, está en la Fundación CEPA, es otra fundación. Y después las fotos de la casa saqué de una revista y de una investigación que hizo la FARO, o sea, la UBA FARO. Ellos en su biblioteca tenían las fotos de la casa en Ramos Mejía, por ejemplo. Después la foto o sea, algunas cosas recibí a través de Luis Príamo, que realmente es un investigador de fotografía impresionante acá, que tiene un archivo y conocimiento donde se puede encontrar las cosas, o sea, las viejas fotografías del norte de Argentina, de las indígenas, están en el Archivo Nacional de Argentina. También esto del bus, del bus abierto, eso sí, fue una cosa que la verdad lo hice todo online, o sea, porque fue en pleno, en la pandemia, y era posible a través de Alemania hacerlo, sí, online, encontrar estas fotos, sí. Bueno, yo tengo una pregunta para Elena, ¿puede ser también? Porque siendo bueno, que estamos hablando de una fotógrafa, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que decía Sara Facio cuando hablaba de sus fotografías. Bueno, varios hablan de, bueno, es muy, muy linda la anécdota de Kosice que dice, bueno, tanto tiempo se tomaba para una toma, ¿no es cierto? Pero me pareció muy interesante algo que dijo Sara Facio, que habló de, como diferenciadamente de la obra fotográfica, de los collages, ¿no? Y de esos fotomontajes muy al estilo Bauhaus, dijo, ¿no? Alemán. ¿Cómo lo interpretas vos y cómo ves, digamos, vos desde tu obra también de profesora de fotografía, ese tipo de obras, ¿no?
Claro, porque bueno, los collages, precisamente en fines de los años 20, los 30, era el método, digamos, más efectivo de agitación política, ¿no? También en la República de Weimar. Y también, digamos, está emparentado la forma que se utilizaba, digamos, que se ponía en práctica la pintura de aquella época. A mí el tema bueno, nosotros con Lucas hicimos un experimento en el cuatrimestre pasado que es emular determinadas fotógrafos, un moderno y un contemporáneo. Y a las personas que le tocó, digamos, Grete Stein, jugaron ampliamente, o lógicamente que digitalmente, pero también les decíamos pueden imprimir y pegar y después fotografiar, porque bueno, es un método, lo que a mí siempre pienso es en la agilidad y la rapidez que ella debía tener, porque entre que le daban la nota del sueño, digamos, ella leía el sueño, lo tenía que producir, lo tenía que fotografiar, o sea, primero pensarlo, concebirlo, digamos, bueno, la cantidad de material que ella usaba de su archivo, o sea, denota a una persona que le gusta trabajar, para mí siempre mi interpretación, que le gustaba trabajar en soledad y tras las bambalinas, pero con mucha precisión y con muchas ideas, ¿no? Por otro lado, bueno, la lectura feminista, digamos, de esos collages es un aporte significativo a todo lo que eran las mujeres de clase media. Siempre cuando leo de esa época, dicen, bueno, la revista Idilio estaba dirigida a esas nuevas clases medias, las ciudades más chicas del país, donde de alguna manera también empezaban a tener sus conflictos con su rol de ama de casa, porque la mayoría son mujeres encarceladas, enjauladas, o que las come un monstruo, que no pueden salir, o que, en fin, hay un montón de situaciones de encierro, ¿no? La roca, o sea, y pienso en los mensajes que mandaba con esos, ¿no? Un mensaje, por eso digo, de agitación política. Es muy súper político y personal, como dice la curadora o la artista en Estados Unidos. Les está mandando un mensaje muy claro de apoyo también, ¿no? Y como digo, hacer esos hoy en día con lo digital se pueden hacer rápido, pero hay que pensar que ella tenía que salir a hacerlas. Bueno, muchas fotos son con su hija, en su casa, y después, bueno, creo que después ya directamente iba acumulando material para después reutilizarlo, pero habría que tener una maestría muy, muy ágil para producir ¿no? Claro. Los collages sobre todo. Bueno, no sé si hay preguntas por ahí para sumar a consultar a Anne y preguntarle, aprovechar que está aquí y bueno, quizás hayan surgido algo que no hayamos preguntado nosotras acá todavía. A ver, no sé si alguien se anima por ahí. A ver. Tanto de la participación de la mujer y de la técnica del fotomontaje, prácticamente la inventora del fotomontaje es Anna Foch, Sí. la alemana, Dadaísta. cuya dimensión como artista va más allá de lo político, ¿no? Los collages que ella hizo de la época del dadaísmo, de los años 30, tienen verdaderamente un nivel de innovación formidable y prácticamente es la persona que fue la más fuerte en el desarrollo de esa técnica que después se utilizó desde entonces y en las décadas siguientes en todo el mundo. De alguna forma, esa forma de ensamblar imágenes y darles un sentido particular proviene de Anna Hosch, ¿no? Una dadaísta, la única que admitieron los dadaístas, porque todos los otros eran hombres, ¿no? A la única que admitieron en su grupo fue Anna Hosch, y bueno, ella vivió mucho tiempo y hacia el final de su vida donó muchísimo material que tenía de la época del dadaísmo a uno de los museos que hay en Berlín, que prácticamente muchas de las piezas que hay de la época del dadaísmo
provienen de ella, de una donación que ella las guardó y las donó, bueno, en el momento, en sus últimos años, ¿no? Ella no solo hizo obras desde los años 20 muy importantes, sino que después hizo bastantes, ya siendo más grande, libros para niños. Bueno, creo que mencionando la técnica una técnica absolutamente innovadora como la del fotomontaje y la participación de la mujer en la actividad artística, el nombre de ella es insoslayable. Y aparte, obviamente, Grete Stern debía conocer perfectamente la obra de Anna Hosch, porque también en el Bauhaus se conocía completamente lo que ella había hecho. Y en los últimos años se valorizó aún mucho más el aporte que ella hizo en general en el arte del siglo XX, ¿no? Menciono esto ya que ustedes estuvieron hablando justamente de ese tema, ¿no? Muy bien, sí, Completamente, sí. gracias. Sí, de hecho, bueno, digamos, lo particular que yo veo en el fotomontaje de Grete Stern, justamente con esta voluntad quizás, o sea, bueno, eran obras para publicar en una revista, digamos, están mucho más cercanas al espíritu de diseño, digamos, de una intención comunicativa muy clara, mucho más que las obras de Hannah Hodge, que son más digamos, también son, digamos, bastante fuertes en su propuesta, pero bueno, tienen un nivel de complejidad que no es el mismo al que apela estos fotomontajes, en el sentido de una comunicación muy clara, ¿no? Un mensaje muy claro. Yo los veo más relacionados con los fotomontajes de John Heartfield, ¿no es cierto? Que es realmente, lo estudiamos en Historia del Diseño como, bueno, esa transición entre el fotomontaje artístico, bueno, con mucha más libertad expresiva y no necesariamente tan directo, digamos, en la comunicación, como los de Heartfield, que también dentro del grupo dadaísta, bueno, va a aportar esas denuncias en esos montajes, que además tienen la particularidad de querer ocultar la técnica, en el sentido de pareciera, justamente muchos lo tildan de surrealista, ¿no? En el sentido que quiere simular una escena surreal, ¿no? Como que pareciera que fuera posible, aunque obviamente no es real. Los sueños, ¿no? O sea, los sueños exacto. Y el surrealismo. El surrealismo, el sueño surrealista, digamos, la apelación al sueño, al inconsciente, mientras que, bueno, los dadaístas, digamos, que comenzaron con el montaje, bueno, son mucho más directos, digamos, no tienen toda esta como sutileza en el armado, ¿no? Que es lo que sí veo en los de Heartfield o en los de Grete Stern. Claro, y siempre el mensaje político atrás. O sea, muy directo, ¿no? Muy sí. manifiesto, ¿no? Sí, y hay que decir también, claro, Grete Stern por un lado no escribió mucho, no quería explicar, y tampoco era una artista que trabajó políticamente, o sea, en este sentido, pero a través de su obra sí. Ahí me parece dejó muy claro su pensamiento, su posición también. Eso se ve en toda la obra de ella, para mí. Y estos sueños, hay que decir también, eso es impresionante, o sea, hoy por hoy ella produjo uno por semana. Exacto. Sí, o sea, hay, no sé, en total son 100 o 107. 130 o algo así, sí, son muchos, sí, pero tenía que producir uno por semana. Además, algo tan supuestamente poco tan complejo, ¿no? O sea, un sueño de por sí ya tiene una lógica que es precisamente la no lógica. Uno puede estar en dos lugares al mismo tiempo, lo que sea, y la fotografía, que siempre necesita un referente real. Entonces, lograrlo con fotografía, precisamente abordar lo que no se ve, es interesante. Claro. Me parece muy difícil, además. Totalmente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o un comentario, algo para preguntarle a Anne. Dale. ¿Quién? Ah, ya. Ahí te lleva el micrófono.
obviamente la señorita sabe mucho más que yo de esto, lo mío son más las ciencias sociales, pero me llama la atención el corte temporal de la Bauhaus. Siempre ha tenido, digamos, esto entre el 19 y el 33, ¿no? La posguerra de la Primera Guerra, y es, digamos, el sometimiento de Alemania digamos, y la imposibilidad de la reconstrucción de la Alemania por las multas y todo lo que tuvo el Tratado de Versalles para con Alemania, digamos, y esta imposibilidad de salir de eso. Hay algo de toda la Alemania de esa época que tiene que ver con esa expresión de cómo salir de ese sometimiento geopolítico en términos generales. La Bauhaus por ahí la entiendo más por mis amigos del teatro, estoy más acostumbrado a esa estética, no tanto en el mundo de la fotografía. Pero a mí lo que me llama la atención, y en toda cultura, digamos, si bien uno puede formarse en determinado lugar, a medida del desarrollo de cualquier artista, uno siempre va interactuando y aparecen nuevas épocas y se transforma. ¿Cuál es la particularidad de Greta Stern? O sea, ¿qué descubriste en ella que no sea característico, o cómo, lo voy a decir al revés, cómo la Argentina transforma a Greta Stern, digamos, de un modelo clásico de la Bauhaus, y qué particularidades le aporta estos nuevos paisajes argentinos, estas nuevas costumbres, qué otras cosas ella refleja que por ahí en Alemania no se podrían haber visto, porque siempre mucho depende de lo que uno está viendo para crear. Eso. O sea, yo pienso, no es a través de cómo hizo ella en el sentido artístico el trabajo o en el sentido de métodos. Los métodos estaban, o sea, ella quedó en sus métodos, ¿sí? Eso ahí no veo una transformación o un cambio tan grande, pero los temas que ella buscaba o que encontraba acá, esos es la cosa importante donde se puede decir, era inclusive para ella, que ella dijo, bueno, eso que hizo aquí era mucho más importante que en Alemania en aquellos tiempos, en la Bauhaus, aunque hay que decir también ella, en realidad, ella tomó clases con el profesor Walter Peterhans, claro. Tomó clases en los 20 antes de que Peterhans se fue a la Bauhaus. O sea, ella tenía Peterhans como profesor y después Peterhans entró como profesor a la Bauhaus, inició ahí la cátedra de la fotografía y con ella se fue en realidad solo 1 año y medio a la Bauhaus también, pero mucho ya ella aprendió antes con él en el estudio de él y con él en Auerbach también. Ella también era alumna de Walter Peterhans. Pero para mí es eso, son los temas que ella encuentra acá donde dice inclusive pienso que, claro, ella pensó, yo con mi fotografía puedo mover algo, puedo dejar algo, puedo interferir, o sea, puedo transportar una idea, un mensaje, algo importante para quizás cambiar un poco el ambiente, o sea, la sociedad, o sea, como artista. Y eso fue la cosa importante. ¿En qué año hizo lo del Chaco? Eso fue en 59, sí, 58, 59. En realidad, claro, todo este trabajo empezó porque querían, o sea, había un movimiento de académicos en resistencia que querían armar, por un lado, un museo con una colección de artesanía de los indígenas en este momento, porque se dieron cuenta que se pierde directamente, porque se pierden las costumbres,
de generación a otra, y entonces dijeron, tenemos que colectar la artesanía, la cultura de estos pueblos, porque si no, se pierde directamente. Y ella formó parte de este equipo. El museo nunca se realizó, pero ella quedó ahí atrapado, y entonces pidió la beca al Fondo Nacional de las Artes para volver un año después y hacer ella sacó 1500 fotos en el Chaco, ¿sí? O sea, fue muchísimo. Y después, claro, armó esa exposición mostrando a través de esa exposición la vida. La vida cotidiana también de los aborígenes. Inclusive hay una cosa que he escuchado ahora, que en una charla, o sea, yo no lo sé exactamente, pero hay una ley, si vos podés documentar en Argentina que vivís en el terreno que ocupas durante 40 años, es tuyo, algo así, o 20 o algo así. Y entonces parece que algunos familias, grupos indígenas con las fotos de Grete Stern podían aprobar. Nosotros ya estuvimos en el año 50 y pico ahí. Mirá. Y vaya que sirve, ¿no? Eso político. Claro. No, y además, años, sí, los 60, una mujer sola tomando fotos en el Chaco no era muy común. Claro. ¿No? O sea, eso también es una actitud que ella trae, pero también de su personalidad, ¿no? Y bueno, y lo hizo grande también, que eso me parece interesante, que no lo hizo de chica joven, sino ya con una mirada mucho más madura sobre la sociedad, digamos. Claro. No, yo leí en una carta inclusive que ella escribió durante la dictadura militar a su amiga en Nueva York. Dice, al margen de toda la mierda que hay acá, yo me siento bien. O sea, este es mi país, me siento bien acá y no pienso de salir o escapar. Sí. Bueno, yo te haría una pregunta ahora que hablamos del pasado en otro sentido, en el presente y en el futuro. ¿O qué viste? Porque, digamos, acá hay miradas de personas y de mujeres que viajaron a otros países y los vieron diferentes. Bueno, Grete, y vos misma, ¿no? Que viniste primero en los fines de los 90, luego en el 2005 con todo este proyecto y ahora, y bueno, seguís en contacto, decíamos, ¿no? Pero ¿cómo ves hoy este panorama ahora, por ejemplo, aquí en la Argentina, en Alemania, en el mundo? Son momentos tan raros también, ¿no? Como fueron y tan, digamos, convulsionados como fueron los momentos posguerra. O sea, son momentos realmente difíciles, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Muy difícil. Exactamente. O sea, estamos en tiempos, la verdad, no sé si son tiempos buenos. O sea, a veces realmente todos los cortes que pasan acá en el sector de la cultura, todo el cambio por este gobierno también. Nosotros en Alemania, o sea, no tenemos estos cortos, pero los tenemos también, ¿sí? O sea, hay un sufrimiento en este momento, un foco hacia la guerra, hacia el sector militante, o sea, de la defensa. En Alemania se gasta un montón de dinero en este momento para la defensa y sacan el dinero de la cultura, de la educación. O sea, poco a poco, no tan grave como acá y tan obvios, pero un ejemplo es ridículo, pero vale. O sea, nosotros tenemos el Premio Nacional
del film, algo como, no sé, el César en Francia o el Goya en España o el Oscar en Estados Unidos. Nuestro premio nacional de film, de película, se llama Lola y siempre era un premio con dinero, o sea, siempre la gente que recibió ese premio fue una inversión para el próximo proyecto y bastante, o sea, el premio el primer premio de ficción era dotado con 100.000 euros, ¿sí? O sea, es una inversión. Y decidieron este año sacarlo. O sea, ahora es un premio de honor y nada más. Y estos son poquititos síntomas donde se da cuenta, hay cortes, ahora quieren poner, por ejemplo, quieren cambiar la ley de los impuestos en Alemania y hay una movilización muy grande porque hay un focus en las escuelas de música, las escuelas privadas, porque hay escuelas del Estado. O sea, no estamos hablando de academias, sino de escuelas de niños en el barrio, ¿sí? Y hay, por un lado, hay escuelas del Estado, de cada ciudad, pero son pocas y entonces los plazos no alcanzan. Y entonces hay un sector muy grande de escuelas de músicas privadas. Y estas escuelas nunca tenían que pagar el IVA. Sí, IVA, porque claro, como era un sector de educación y pertenecen al sector de educación, ahora quieren cambiar y quieren poner a las escuelas de música privadas el IVA. Y eso, sí, la decisión va a ser ahora en septiembre. Y si pasa eso significa que muchas escuelas tienen que cerrar porque van a perder un montón de alumnos, un montón de padres que van a decir no puedo pagar 19% más porque este dinero no entra a las escuelas, entra al Estado. Si el Estado recibe eso, es como entra por los padres y después al final el Estado recibe este dinero, ¿sí? Pero va a ser un momento de cierre de muchas escuelas de música y también ahí se pierde la posibilidad para familias que no tienen esa guita da educación musical a los chicos, ¿sí? O sea, da acceso a la educación de música o de cultura, ¿sí? O sea, estos son, sí, se sufre. Acá mucho más que yo me di cuenta en este momento que, o sea, estoy desde hace 4 semanas acá en Buenos Aires y en Rosario y que he escuchado que pasa acá también es, no sé. Sí, de hecho tuvimos con medidas de fuerza de los docentes universitarios, bueno, Claro. estamos en un momento crítico, sí, realmente. Pero bueno, un poco querías ver conocer tu visión, digamos, cómo viste esta situación. Y bueno, también es difícil, también están pasando un momento complejo, ¿no es cierto? Totalmente, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que buscar por no sé, por otros caminos y no podemos dejarlo. O sea, de hacer arte, de decir nuestra opinión o de poner nuestras perspectivas a través del arte. Totalmente. Bueno, yo le quiero agradecer a Anne, hermosa por recibirte acá, ver el documental y conversar con vos. Y obviamente que quedan las puertas abiertas para que sigas viniendo y nos sigas contando de tus próximos proyectos cuando los lleves adelante, que estás en eso. Y bueno, obviamente acá la Universidad de Lanús, nuestra carrera de diseño y comunicación visual están abiertas para seguir conversando. Y bueno, y muchas gracias por traernos y conocer más de nuestra historia también, porque esto es parte de la historia nuestra que aún, como decimos, hay que seguir investigando. Totalmente, porque, o sea, no es que no hay, en realidad ustedes tienen tanto interés que yo veo, a veces realmente encuentro acá mucho más movimiento cultural y interés y
Eso parece claro, no es así que falta de la investigación o algo así. Hay mucho movimiento acá y la verdad eso es la cosa buena de este país que yo a veces admiro también, o sea, una situación tan difícil económicamente en esa sociedad de la inflación, donde realmente hay problemas, que en Alemania todavía no tenemos estos problemas, ¿sí? Y sin embargo hay un movimiento, un interés, un adelante que es bueno, es una buena energía. Qué bueno. Bueno, muy bien, nos quedamos con esa idea. Muchas gracias. Gracias.